preguntitas antes de que pasemos a escuchar la reflexión que nos has traído. Para conocerte un poquito mejor, que todos te puedan conocer un poquito mejor. Y ya, bueno, ya he comentado que estás casado con Silvia. Cuéntanos algo de tu familia y un poquito pues, lo que estás haciendo, lo que Dios está permitiendo hacer. Muy bien. No hace falta que ya tienes. ¿Ya me escuchan? Vale, ahora sí. Pues sí, bueno, muchos saludos de Silvia, que muchos le conocéis mejor que a mí. Y estamos en Coria, en un pueblecito muy cerca de Sevilla. Tenemos dos niñas preciosas, Lana, que tiene 3 años, y Keila, que tiene 6 años. Y bueno, estamos allí, estamos en nuestro trabajo. Silvia está dando clases de sevillana, está como coordinadora junto así una catalana dando clases de sevillana a estudiantes americanos que vienen a hacer un recurso. Y bueno, estamos muy contentos porque está como coordinadora adjunta de Trinity Christian College, que es una universidad cristiana, y ayudamos a esos jóvenes también a situarlos espiritualmente en los 6 meses que están aquí en España. Y a la vez yo soy como su director en un centro de internamiento de menores infractores, que es como una cárcel de menores, como un campamento con niños muy golfos y muy malos. Y lo pasamos súper bien allí con ellos. Y ambos estamos involucrados en empezar nuevas comunidades en España, comunidades sencillas, tratando de que la iglesia llegue a algunos rincones o algunas culturas que a veces no están dispuestas a venir a un lugar como ese, ¿no? Entonces estamos involucrados también en eso. Ayer tuvimos el privilegio, espera que me ponga a tu lado, y el placer de tenerlo en un retiro que hicimos los líderes de la iglesia en La Mella. Lo tuvimos desde el viernes hasta ayer por la noche, y la verdad es que la experiencia fue, creo que hablan en nombre de todos, muy buena, muy buena. Nos replanteamos cosas que queríamos tener muy claras y Rubén nos las sacudió. Él nos decía al final de la sesión, dice, esto que hemos hecho se suele hacer en 4 o 5 días, y lo hicimos en un día prácticamente. Bueno, pues te pido que ahora nos hagas un resumen de 1 minuto o 2 minutos. O sea, esto es ya para Guinness. ¿Cómo resumirías en 1 minuto? En 1 minuto. Venga. 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, 2 minutos. Bueno, prácticamente lo que estamos tratando de trabajar y lo que hemos trabajado este fin de semana, hemos hecho una revisión de conceptos básicos, conceptos como el pecado, la salvación, la conversión, la misión, el discipulado. Yo lo resumiría diciendo que al final no se nos puede ir la cabeza con todos los proyectos, todos los eventos, todas las cosas que tenemos. No podemos olvidar que la esencia de nuestra vida cristiana tiene que ver con una actitud de rendición constante ante todo lo que hacemos, y que tenemos que aprender a vivir en esa actitud en el contexto cotidiano. Yo lo resumiría diciendo que si has decidido seguir a Jesús, eres un ministro a tiempo completo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso significa que tu lugar de trabajo es un campo de misión. Esto significa que tu trabajo es una oportunidad de adoración, y ahí es donde tiene que estar nuestra pasión, porque si no es ahí, estamos perdiendo el norte. Muy bien. Te escuchamos con atención. Muy bien, gracias. Pues sé que estáis con el libro de Romanos y me siento un privilegiado porque me ha tocado Romanos 8, que es todo un canto de victoria, y para muchos realmente ese es uno de los pasajes más hermosos de las Escrituras. Así que lo siento por los que os ha tocado otro capítulo. A mí me ha tocado Romanos 8 y estoy muy feliz. Pero tengo un problema, y es que me cuesta mucho centrarme en un pasaje más cuando sé que estáis mirando el libro completo, sin estar seguro que todos los que estáis aquí conocéis el contexto, o al menos estáis contextualizados como yo. Entonces os voy a dedicar parte del tiempo, si me lo permitís, a hacer un ejercicio que es asegurarme que todos estamos entendiendo el contexto
de Romanos 8. Si es la primera vez que vienes, pues genial, porque así te situamos. Si te perdiste alguno, pues genial, porque a lo mejor puede servir de repaso, aunque a lo mejor yo no digo exactamente lo que otros han dicho, pero bueno, es mi visión también de lo que me resalta el pasaje. Pero os invito a hacer un pequeño breve repaso. No os asustéis, porque diréis, hoy se ha hecho este repaso y ahora se va a meter en Romanos 8. Solo quiero señalar 2 puntos de Romanos 8 en esta mañana por el tiempo y para no aburriros y centrarnos en ello, ¿vale? Pero sí quiero empezar recordando quién escribe este libro, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. Algunos lo han tratado de representar, hay mucha caracterización. Esta me hace gracia, no barba, ¿no? Y es muy interesante, para aquellos que no conozcan al autor, pues el autor Pablo, conocido también como Saulo de Tarso, era un rabí judío perteneciente al grupo de los fariseos. Ese era un grupo que era muy devoto de la ley, muy devoto de las costumbres y las tradiciones judías. Y era tan devoto que él encontró en Jesús y en los seguidores de Jesús toda una amenaza. Y aquellos que conocéis la historia de Pablo, pues sabéis que él se convirtió en un perseguidor de la iglesia hasta que llegó el momento en que se encontró de manera sobrenatural con Jesús resucitado. Y eso trajo una transformación en Saulo, y de volverse perseguidor de la iglesia acabó siendo un miembro de la iglesia y lo conocemos como Pablo el apóstol a los gentiles. La palabra apóstol significa enviado, y gentiles somos aquellos que no somos judíos, ¿verdad? Y Pablo, aunque su ministerio alcanzó a judíos y no judíos, pero es verdad que hay un énfasis muy importante en su ministerio en alcanzar a aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Y bueno, Pablo viajó por toda la zona, por todo el antiguo imperio romano. Pablo estuvo hablando de Jesús y la gente que respondía al mensaje de Pablo se conectaba entre ellos y empezaron a formar comunidades y a crear la iglesia en aquellas ciudades. Y Pablo tenía un corazón por estas personas que respondían al mensaje de Jesús, les visitaba, les escribía. Cuando había dificultades, pues él trataba de ver cómo les ayudaba. Y esta carta de Romanos, pues tiene que ver con eso. Ahora, el contexto de la carta, no sé si lo sabéis, pero hay algo que ha pasado con esta iglesia de Roma. La iglesia en Roma, los cristianos que estaban conectados en esta ciudad, habían tenido una situación muy concreta, y es que el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma. Eso había hecho que los judíos que eran cristianos también habían tenido que irse de la ciudad. Por lo tanto, la iglesia en Roma había quedado solo y exclusivamente formada por gentiles, es decir, cristianos que no venían de la tradición judía. Aproximadamente después de unos 5 años, los judíos pudieron volver a Roma, y los judíos que eran cristianos, pues claro, volvieron a conectarse con la iglesia, con su iglesia, y volvieron a conectarse con los hermanos. Y ahí esos judíos cristianos se encontraron con una iglesia que estaba muy alejada de las tradiciones judías, muy alejada de las costumbres judías, y eso empieza a crear un conflicto en medio de ellos. Y empiezan a plantearse qué está pasando aquí, y empiezan a plantearse cómo tiene que ser el seguir a Jesús. Y algunos empiezan a plantear, es que aquellos que no sois judíos debéis de seguir a Jesús teniendo y celebrando el día de reposo, o comiendo o no comiendo ciertas comidas, o tenéis que ser circuncidados. Y todo eso empezó a crear un conflicto en medio de la iglesia. Y este es el contexto donde Pablo escribe. Es decir, Pablo está escribiendo a una comunidad cristiana, a una iglesia en una ciudad que se encuentra rota por conflicto, porque no se ponen de acuerdo con algunos asuntos. El propósito de esta carta tiene que ver claramente con que la iglesia en Roma viva en unidad. Y bueno, Pablo también expresa en la carta que él ve a la iglesia en Roma como una iglesia que puede abrir el camino a su misión de llevar el evangelio hasta España. Y bueno, no sabemos si al final lo hizo o no, pero formaba parte un poco de sus planes, y él está muy interesado en que esta iglesia no esté ocupada en estos conflictos, sino que no olvide su misión y su capacidad para que el evangelio siga avanzando. Y lo que hace Pablo prácticamente
es mostrar que el Evangelio puede restaurar aquello que está roto. Y es muy interesante porque es una iglesia que supuestamente conoce el Evangelio, que está viviendo una ruptura, y Pablo lo que hace con la carta de Romanos es mostrarnos y explicarnos el Evangelio desde diferentes puntos de vista, porque Pablo está confiado de que el Evangelio tiene poder para restaurarnos, y que el Evangelio no es una cosa de un día, sino algo que nos tiene que estar alimentando constantemente en la vida cristiana. Dicho eso, nos situamos un poquito, fijaros en el capítulo 1, recordaréis a lo mejor los que subiste que Pablo lo que habla es de que el Evangelio es poder de Dios. Y en el poder de Dios para transformar, ¿verdad? Evangelio significa buena noticia. Y Pablo también en ese capítulo 1 habla de que todas las naciones estamos infectados por un problema al que él denomina pecado. La Biblia denomina pecado. Y hemos estado trabajando eso en el retiro. Hemos dicho que, porque es verdad que cuando tú dices pecado, alguna gente levanta sus defensas, y no sin razón, porque a veces el pecado es una lista de cosas que tú no tienes que hacer, muchas veces cuestionables, que la religión te quiere imponer. Y muchas veces cuando se habla de pecado, la gente con razón dice, ¿pero a qué te refieres? Veíamos en el retiro ese fin de semana que el pecado en su esencia realmente es una actitud en la que el ser humano ha dicho, Dios, yo no te necesito, yo puedo ser como Dios, yo puedo decidir lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que tú has dicho. Y decíamos este fin de semana que esa actitud realmente ha traído consecuencias, ha traído una ruptura con Dios, ha traído una ruptura con nosotros. Todos los que estamos aquí experimentamos esa ruptura, esas emociones no deseadas que son una alarma que nos están diciendo que algo no anda bien en nosotros. Una ruptura con el prójimo, y todos los que estamos aquí lo experimentamos, esos conflictos no solo en la familia, sino en el barrio, en el vecindario, en la región, con los políticos, con las naciones, ¿verdad? Esa actitud de decir, tú tienes la culpa de lo que me pasa, que es lo que Adán hizo con Eva, ¿no? La mujer que me dice la culpable, y la Eva decía, no, la serpiente. Y después Caín mata a Abel. Esa actitud la experimentamos todos. Y una ruptura también con el entorno, ¿verdad? El hombre en esta actitud de decir Dios no te necesito, en vez de ser administradores, el ser humano, en vez de convertirnos en administradores de los recursos de Dios, nos hemos convertido en depredadores, ¿verdad? Acumulamos riqueza, contaminamos ríos, y eso más que nunca en el siglo XXI somos conscientes de ello, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, todas las naciones estamos infectados por eso, y en Romanos 2 lo que Pablo está mostrando ahí, y bueno, necesitamos una salvación, pero cumplir la ley realmente no es la solución. Este rescate nos va a venir a través de que tratemos de cumplir las leyes de Moisés, dice Pablo. Y en el capítulo 3, Pablo dice que Dios se ha movido para rescatarnos. Y la manera en la que Dios ha decidido rescatarnos de esta actitud y de estas consecuencias está relacionada con que Jesús ha venido a morir y ha resucitado. Y eso es tremendo. Jesús se ha hecho como nosotros, se ha hecho pecado. Y en un sentido ha absorbido nuestra maldad y de esta manera nos libera, y con su resurrección nos ha rescatado de eso. Así es como Dios ha solucionado el asunto. Y en el capítulo 4 Pablo hace una referencia a que es a través de la fe que realmente accedemos a esa obra que Jesús ha hecho y por la cual podemos ser rescatados de este problema del pecado y de sus consecuencias. A través de la fe. Y él pone el ejemplo de Abraham. Los judíos pues se sienten hijos de Abraham. Y Pablo dice, sí, pero Dios está creando un pueblo, los hijos de Abraham, que es un pueblo multiétnico. No somos hijos de Abraham solo por sangre o porque formamos parte del árbol genealógico de la cultura, sino que nos unimos a esta familia a través de la fe. Y todos los que ponen la fe en Dios realmente son incorporados y acabamos siendo hijos de Abraham. Y en el capítulo 5, Pablo les está hablando de que así como todos estamos conectados a Adán, quien decidió pecar, y esa conexión es como que hemos recibido como herencia el pecado y las consecuencias del pecado, Pablo habla, es posible desenchufarnos de Adán
y enchufarnos a Jesús, ¿verdad? Y si el estar enchufado a Adán lo que nos trae es una actitud de vivir sin tener en cuenta a Dios, el enchufarnos a Jesús es como que nos da una actitud de someternos a Dios, porque así es como Jesús vivió, obedeciendo al Padre en todo, ¿verdad? Y Pablo le recuerda eso, y le recuerda en el capítulo 6, no sé cuántos de vosotros habéis visto físicamente un bautismo al estilo del Nuevo Testamento, pero Pablo explica muy bien en el capítulo 6 lo que significa meterse en el agua, ¿verdad? Esta conexión a Jesús, cuando nos bautizamos, nos está recordando que así como Él murió, nosotros morimos con Él, pero morimos a esa conexión de Adán, ¿verdad? Y ahí se queda nuestra maldad, Él la absorbe. Y cuando salimos del agua, significa que así como Jesús resucitó, nosotros al estar conectados a Jesús podemos resucitar a una nueva vida. Eso es maravilloso. Y el capítulo 7, pues Pablo contesta un poco, bueno, si esto es así, entonces ¿qué pasa un poco con la ley de Moisés? ¿Qué plan? ¿Qué implica eso, no? Y Pablo dice, bueno, la ley es buena porque realmente está mostrando a un pueblo en un momento concreto cómo Dios quiere que viva para que sean luz a las naciones. Y no solo eso, hay principios universales de la ley que nosotros aceptamos y que todo el mundo acepta como derechos fundamentales, ¿verdad? Como el no matarás, no robarás. Todos aceptamos que realmente esto es bueno. La ley no es que sea mala, la ley es buena. El problema es que la ley no ha solucionado el problema, ¿verdad? No somos capaces de cumplir la ley, esa es la realidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y ya llegado a ese punto, llegamos a Romanos 8, que es el capítulo que habéis estado oyendo a lo largo de la alabanza en esta mañana y que creo que el Espíritu Santo ya ha ido trabajando en nosotros, ¿no? Ese canto de victoria. Romanos 8 empieza con el versículo 1. No os asustéis, no voy a ver versículo por versículo, solo voy a ver 3 o 4 versículos, ¿vale? Romanos 8 dice en el versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así empieza este canto de victoria. Todo eso que he explicado hasta aquí nos lleva al punto de ya no hay condenación. Hemos sido perdonados. Tenemos una nueva posición delante de Dios gracias a la obra de Cristo. Y no se queda ahí Pablo. En el versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Falta ahí. Es decir, lo que Cristo ha hecho ha traído el perdón de nuestros pecados, pero no solamente eso. Lo que Cristo ha hecho también nos da la esperanza de un futuro glorioso. Toda la creación va a ser libertada de las consecuencias del pecado. Todo lo que ha afectado nuestra ruptura con Dios, con nosotros, con el prójimo y con el entorno, va a ser restaurado. Hay un versículo que es uno de los favoritos para los cristianos, Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el original, el versículo es, porque de tal manera amó Dios al cosmos. La palabra cosmos significa todo lo creado. Y esto nos recuerda que el plan de salvación de Dios, si bien la Biblia está escrita para nosotros, los seres humanos, y nosotros somos los culpables, y como bien dice Juan 3:16, es a los que nos toca creer en Él y poner la confianza, pero el plan de Dios tiene que ver con restaurar todo lo creado. Por eso la esperanza cristiana es una esperanza de un nuevo cielo y de una nueva tierra, y Pablo lo está mostrando ahí. La creación misma será libertada, es decir, todos estos conflictos, dificultades que en el presente vivimos y que nos parecen tan injustos, todo esto, el plan de Dios es restaurarlo. Bueno, este es motivo de alabanza. Esto solo ya es motivo para que sigamos cantando aquí el resto del día, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Pero tengo una pregunta. ¿El perdón de Dios y un futuro glorioso es lo único que define la vida cristiana? Bueno, no es poco. No es poco.
¿Pero es lo único? Lo interesante es que Romanos 8 tiene más. Está diciendo que esta salvación no solamente tiene que ver con que Jesús un día perdonó nuestros pecados y con que un día tengamos un futuro glorioso. Romanos 8 también es un canto de victoria porque nos muestra que la salvación es también una nueva vida en el presente, ahora, en el momento en el que estamos. Sí, la obra de Cristo perdonó nuestros pecados, nos dará un futuro glorioso, pero ahora en el presente se nos ofrece una vida nueva. Eso es lo que Pablo llama la vida en el Espíritu. Y esto forma parte también del paquete de la salvación de Dios para nosotros. Forma parte de lo que Dios tiene para nosotros. Mirad, Romanos 8:5 dice, los que están, y está hablando en el presente, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero en el presente, los que ahora en el presente son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pablo está diciendo, mirad, la obra de Cristo ha traído el perdón de nuestros pecados. La obra de Cristo trae un futuro glorioso, pero la obra de Cristo trae la posibilidad de que tú y yo vivamos controlados por el Espíritu Santo, y eso va a hacer que nosotros en el presente pensemos de forma diferente en ese mundo. Eso hará que nosotros vivamos de manera diferente. Eso hará que nosotros respondamos a las circunstancias que nos rodean de manera diferente. Podemos responder de manera diferente ante el fallecimiento de un hermano. Podemos responder de manera diferente ante el daño que nos hacen las personas que nos rodean. Podemos responder de manera diferente cuando no estamos de acuerdo en algo. Y esto era muy significativo para los romanos, en la iglesia romana, que estaban en conflicto. Por eso, la salvación de Dios también implica novedad de vida ahora. Hay un problema que me preocupa y que quiero también transmitirlo a vosotros. Yo le llamo el problema de una fe mental. Me refiero a que los cristianos podemos entender la fe solo y exclusivamente como una serie de ideas mentales que llegan a nuestra cabeza y que las aceptamos a nivel intelectual. Y cuando creemos que estas verdades intelectuales son aceptadas en nuestra cabeza, pensamos que en eso consiste la vida cristiana. Por supuesto que nuestro intelecto juega un papel muy importante en la vida cristiana, pero no podemos reducir la vida cristiana a solo y exclusivamente una fe mental. Si tú piensas que la vida cristiana es venir aquí, sentarte, escuchar la palabra de Dios y decir, sí, creo esto, amén, y ya está, realmente tenemos un problema. La esencia de esta fe mental, o el problema de esta fe mental, es que sí, al tener las verdades, esperamos un día morir e ir al cielo y disfrutar de este futuro glorioso, pero el problema de esta fe mental es que olvida que Jesús nos llama a seguirle ahora y no después de la muerte. Olvida que la vida del Espíritu es algo para ahora y no para cuando partamos de aquí. Uno de mis autores favoritos, Dallas Willard, dice que la gente que vive en esta fe mental es como si tuvieran un coche que está asegurado a todo riesgo, pero que no funciona. Entonces está bien, sí, no te preocupes, cuando esté en el taller me lo arreglarán y funcionará. Pero ahora no funciona. Y Dallas Willard dice, pero es que lo que Dios nos está ofreciendo no es solamente el seguro para que un día esté completamente arreglado, sino la posibilidad de que pueda andar en el presente y que nos podamos encaminar hasta que esta restauración sea completa en el coche, pero es posible que el coche ande ahora. Que Jesús nos regale la salvación no significa que Jesús quiere que tú y yo estemos de brazos cruzados, simplemente alimentando nuestra mente a nivel intelectual.
Entender que la gracia es estar de brazos cruzados, es caer en una herejía, en el antinomianismo, en una pasividad que no es la que Dios no quiere. Y por eso Pablo, en su canto de victoria, está hablando de la vida en el Espíritu. Mirad, hubo un día que me propuse empezar a hacer ejercicios, porque uno empieza ya a tener más edad y dice, uy, ahora llega el momento, porque si no, empezamos ahí para abajo. Así que un deporte que me viene bien es el atletismo. Entonces fui a mi pueblo y me apunté en el club de atletismo de Coria. Y desde entonces, pues de vez en cuando salgo a correr un poco. Y el día que me apunté yo no había corrido mucho. Imaginaros que el día que yo me hago miembro del club de atletismo de Coria, alguien me dice, bueno, ¿y cómo vas a empezar? Y digo, pues voy a empezar, venga, hoy me voy a poner en los deportes y voy a ir a correr un maratón. La gente me diría, no, espérate, un maratón no. Primero tienes que entrenar. Para poder correr un maratón tienes que pasar por otras etapas. Y no te preocupes que después llegará la posibilidad de correr un maratón. Mirad, tratar de ser un discípulo de Jesús, que tiene que ver con vivir la vida de Jesús. Tratar de ser como Jesús y no hacer las cosas que Jesús hizo, es como que tú y yo queremos tratar de correr un maratón sin entrenar. La vida cristiana implica realmente un camino de discipulado, un camino de formación espiritual, donde la gracia de Dios nos transforma. Pero hay un lugar donde la gracia actúa. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ir a ese lugar de transformación? Y eso nos hace pensar en cómo tenemos que entender la fe, más allá de una fe mental. Y eso trae a mi mente las palabras de Santiago en su libro, que dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, una fe que es puramente intelectual, pero que no se traduce en algo práctico, no sirve para nada. Ese es un coche con seguro que no funciona. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de subir al monasterio de Montserrat y fuimos allí para hacer prácticamente lo que hemos hecho este fin de semana, pero ya que estábamos allí digo, oye, podemos quedar un día con los monjes y preguntarle un poco sus prácticas espirituales y tal, y un monje nos atendió y muy amablemente. Entonces yo les pregunté, oye, ¿cómo lleváis esto de la vida meditativa aquí? Y me dijo algo muy interesante. Aquel monje me dijo, mira, a veces los que no conocéis este contexto, pensáis que aquí los monjes, la vida meditativa, estamos alejados del mundo real, metidos en un estado de éxtasis constante, simplemente con lecturas, oraciones, silencio. Pero ¿sabes qué? Entender la meditación correctamente significa entender que hasta que la meditación no te lleva a un acto de gracia en medio de este mundo roto, la meditación no es meditación. Y decía, qué interesante. Y decía, sí, porque esto de simplemente está aquí alimentando tu cabeza y tu tal, pero que no te lleve, eso no sirve para nada. Y me recordaba de esto. La fe sin obra es muerta. Es muy interesante también que Lutero, nuestro reformador, tenía problemas con esto, ¿verdad? En un principio. No sé cuántos de vosotros habéis seguido un poquito la trayectoria del reformador Lutero, pero es muy interesante porque cuando Lutero llega a tener problemas con el libro de Santiago, esto que Santiago dice realmente es lo que Dios quiere, más adelante en su proceso, y cuando llega Lutero a hacer su comentario bíblico al libro que estáis viendo, el libro de Romanos, leo literalmente, mira lo que dice Lutero, a ver qué te suena. Dice Lutero, es imposible separar las obras de la fe. Su comentario a Romanos. Dice Lutero, sí, tan imposible como separar el quemar y el brillar del fuego. Esta fe es una cosa viva, atareada, activa y poderosa. ¡Voilà! Qué buen enfoque de lo que Santiago estaba diciendo, está haciendo Pablo, Lutero, en su comentario, ¿verdad?, al libro de Romanos. Y es muy importante que nosotros entendamos que el Nuevo Testamento no entiende nada de una fe que es puramente intelectual o una fe que es solo y exclusivamente mental. Cuando nosotros separamos la salvación que Dios nos ofrece
del contexto de la vida cotidiana, acabamos siendo un grupo de cristianos que tenemos una cabeza llena de verdades, pero tenemos un cuerpo incapacitado para enfrentar el pecado, para enfrentar la rendición constante a Dios, para enfrentar un mundo que está roto. Y no es esto lo que Dios tiene para nosotros. Por esto Romanos 8 es un canto de victoria que nos recuerda que lo que Cristo ha hecho es el perdón de nuestros pecados, un futuro glorioso, pero ahora en el presente la vida del Espíritu. La obra de Cristo nos infunde la propia vida de Cristo para que vivamos como Cristo vivió, para que andemos como Él andó, para que respondamos como Él anduvo, para que respondamos como Él respondió a las dificultades de nuestro entorno. Y voy acabando. Dice Romanos 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate bien que esta vida en el Espíritu tiene que ver con un ocuparse de. Y tenía la tentación de quedarme hoy solamente en Romanos 8, y os confieso que digo, no me gustaría hacerlo porque puede ser que nos pegue el subidón de Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni poder, pero no entendamos bien qué es esto de ocuparse de. Y por eso quería poner las lupas en la oportunidad que me habéis dado en esa parte de Romanos 8. Y no vamos a entender lo que Pablo se refiere con ocuparse de si no vemos Romanos 8 en todo su contexto. El apóstol Pablo tiene una manera de escribir, en prácticamente una estructura muy similar en todas sus cartas. Empieza hablando de teología, de lo que Dios ha hecho, del evangelio, tal, pero todo va a un fin. Y cuando leen los últimos capítulos de las cartas de Pablo, todo tiene que ver con acción. Y es a lo que Pablo está llevando a los romanos. Es en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, cuando lleguéis, que vais a entender qué es esto de ocuparse de. Y os vais a dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es que la salvación de Dios es perdón de pecado, un futuro glorioso, pero una vida en el Espíritu que es un ocuparse de, por ejemplo, de que el amor sea sin fingimiento. Por ejemplo, de que compartamos las necesidades con aquellos que están pasando necesidad en medio de nosotros. Con que bendigamos a aquellos que nos están persiguiendo. Con que actuemos adecuadamente con aquellos que están actuando de manera que te ofenden y que a ti no te parece correcto. Lo que Pablo está diciendo que tenemos que recibir al débil en la fe. No tenemos que señalarlo y decir, mira qué mal lo ha hecho. Tenemos que recibirle. Lo que Pablo nos está diciendo es que no nos juzguemos los unos a los otros. En eso consiste la vida en el Espíritu. En eso consiste la salvación y el paquete que Dios nos ofrece. Lo que Pablo está diciendo es que nos recibamos los unos a los otros. Por eso, este ocuparse del Espíritu, conforme vayáis avanzando en el libro, lo vais a ir asentando y vais a ver qué significa en la práctica. Eso es lo que tengo en mi corazón para vosotros en esa mañana. Pero antes de bajarme, quisiera invitaros a unos minutos más. Hacer una práctica comunitaria muy sencilla. No quiero incomodar a ninguno de los que estáis aquí. Siéntete libre de entrar o no entrar en lo que te voy a proponer. Simplemente voy a proponer un momento de oración hacia adentro. No una oración para la comunidad, sino un momento de reflexión ante lo que hemos oído en esa mañana. Quiero invitarte a que hagas de la vida en el Espíritu algo práctico hoy. No me importa si es la primera vez que escuchas el Evangelio o si llevas toda tu vida en el mundo del Evangelio. Hoy quiero invitarte a introducirte en poner la fe en Jesús, independientemente del punto donde estés en tu aventura y en tu viaje de vida. Quiero invitarte a que te dispongas a poner tu fe en Jesús, pero no solamente como un asentamiento intelectual, sino como algo que va a ser práctico. Te voy a retar en esa mañana que compruebes en qué consiste esta vida en el Espíritu. Y me encantaría que si lo compruebas, después vinieras y contaras a otros en qué ha consistido.
y me digas si funciona o no funciona lo que Pablo realmente está enseñando, porque creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación y de cambio, y estoy tan seguro de eso que quiero que realmente lo experimentes. Quiero invitarte que ahora estemos en silencio y permitas que en tu mente venga aquello que crees que Dios te está diciendo que tienes que hacer y que no has hecho. No sé lo que es. A lo mejor para algunos de vosotros puede ser un pedir disculpas porque alguien te ha hecho daño. Quizás Dios te está pidiendo que tienes que perdonar a alguien que te ha hecho daño o ayudar a alguien que está viniendo a tu mente constantemente pero no has hecho nada. Quizás tiene que ver con confesar algo que sabes que te cuesta, pero que sabes que no lo puedes tener ahí ocultando porque te está comiendo por dentro. Quizás tiene que ver con descansar en Dios en una situación difícil. Quizás tiene que ver con ceder en algo en tu vida. Yo no sé lo que Dios está pidiendo. Y a lo mejor algunos estáis aquí y estáis diciendo, pues yo tampoco. No te preocupes, Dios te lo va a mostrar. Y si no te lo muestra en estos minutos que vamos a tener, no te preocupes, te lo va a mostrar. Porque vamos a pedirle a Él ahora, porque creo en su presencia en medio de nosotros, que nos ayude. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en eso. Voy a dejar 2 minutos en silencio. No me incomoda el silencio, espero que a ti tampoco. Y después simplemente quiero orar y encomendaros en el nombre de Jesús para que salgáis de aquí dispuestos a obedecer lo que Dios ha dicho con el poder del Espíritu, para que comprobéis la vida en el Espíritu. Señor, gracias por tu presencia en ese lugar. Gracias porque tú estás aquí. Y gracias porque tú estás aquí, las cosas pueden cambiar y pueden ser transformadas. Gracias por tu deseo de querer transformar nuestra vida. Gracias por la obra de Cristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la esperanza de un futuro glorioso. Y gracias porque ahora podemos poner en práctica la fe que tiene que ver con rendirnos a ti y obedecerte. Espíritu de Dios, pido que ahora traigas a nuestra mente aquello que tú quieres que hagamos. Dinos cómo tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tráelo a nuestras mentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Y ahí en silencio te invito a simplemente escuchar la voz de Dios. Señor Jesús, quiero ahora encomendar a todos los que han escuchado tu voz, los que han identificado lo que tú estás pidiendo. También a aquellos que no lo han hecho, pero a los que vas a hablar en ese día o en los próximos días. Tú sabes cómo tratar, dónde tratar con cada uno de nosotros. Y ahora, en el nombre de Jesús, quiero encomendarlos para obedecerte. Quiero declarar que el Espíritu Santo nos capacita para salir de la comodidad, para hacer aquello que nos cuesta hacer. Quiero darte gracias, porque tú, con tu poder, nos lleva a la vida en el Espíritu. Y encomiendo a cada persona aquí a experimentar la vida en el Espíritu que tú nos ofreces y que es gratis y que forma parte de tu salvación para nosotros.
Gracias por lo que vas a hacer, Señor. Te pido, Señor, que los que salen hoy de ese lugar dispuestos a obedecerte, regresen con ganas de alabarte, porque han experimentado todo lo que significa tu regalo, porque han experimentado que esto funciona. Realmente tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es una realidad que nos ayuda a enfrentar las dificultades, que nos ayuda a enfrentar los retos, que nos ayuda a enfrentar cada área de nuestra vida cotidiana. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esa? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Señor está con vosotros en el presente, su presencia os acompaña. Estas son las buenas noticias del reino. Dios es accesible. El Señor os bendiga en la vida en el Espíritu. Amén.